Hola Ana María, ¿me escuchás? Hola, qué gusto. Qué gusto, ¿cómo están por ahí? ¿Todo bien? Buenas ¿Todo noches para bien? Bolivia. ¿Cómo están por allá por Brasil? Bueno, estamos bien, la época de la lluvia, ya lo veremos también en esta charla sobre haiku, lo que significa las estaciones del año, ¿sí? Los diferentes estados en que la naturaleza se manifiesta. Así que estamos en los meses donde llueve, primavera y verano, y tenemos la estación después que viene la estación de la seca, que es el otoño y el invierno. Así que tenemos solo dos estaciones aquí, la seca y la lluvia. Ah, aquí tenemos de todo. Bueno, no, la verdad es que invierno es muy poco, casi no lo notas, es muy corto y a mí me encanta mucho calor. Ujú. Está bien, sí, sí, aquí hace mucho calor. Bueno, ¿cómo están por ahí con la editorial? ¿Cómo Todo están? Agradecidos bien, por esta felices, charla. avanzando. Mira, te voy a mostrar. Recién hemos presentado este pequeño libro. Ujú. Se llama Plenitud y es un librito de haikus. Mira, Qué lindo, qué hermoso, me qué encantó. bonito, ¿no? Cuadrado, formato cuadrado, le va muy bien al haiku para la diagramación. Le va muy Sí, es bien. 13 por 13. Es exacto un cuadrado. Muy bien, le va muy bien. Y un tamaño pequeño también. Bueno, mis Sí, libros también lo hacemos aquí no, allá en Buenos Aires con una cooperativa El Zócalo, y también elegimos el formato cuadrado, en blancos y negros también. Y muy interesante, ¿no? El haiku generalmente se le intenta buscar en la parte, cuando es la parte editorial, que tenga relación también con el haiku ancestral, tradicional, y con esa nueva mirada bueno, de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas miradas exacto. del Sí, haiku, tanto para América Latina, sobre todo, ¿no? Sobre todo para nuestra América Latina. exacto, porque hay mucho que trabajar todavía en el haiku. El haiku es como, en realidad es como si se lo estuviese descubriendo. Parece sencillo, parece simple, pero tiene una profundidad increíble, una profundidad que todavía no ha sido, no ha sido descubierta. Y eso es lo que nosotros queremos hacer contigo en este próximo taller que va a haber. Sí, bueno, es la idea, ¿no? La sencillez del haiku eh, puede puede engañarnos, puede ser como un velo que no nos está dejando ver realmente eh, toda la poética que hay, no por tras del haiku, sino como raíz, ¿no? Hay una raíz que mantiene al haiku desde ya más de 400 años. Vamos a hablar también un poquito, ¿no? Cómo llega el haiku, ¿no? Cómo que es parte de otras poéticas, de otros estilos poéticos milenarios del Japón. Y creo que hay que tratar de mirar lo invisible a través de las flores del haiku, de los frutos de ese árbol que es el haiku, poder pensar cómo son sus raíces, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tienen, ¿no? Entonces, un poquito de lo que en el taller a mí me interesa mucho transmitir, los orígenes del haiku, cómo es que llega a independizarse esa métrica gramatical, y ser una poesía con vuelo propio, ¿no? De la mano dicen las leyendas, ¿no? Porque no hay tanta bibliografía sobre los orígenes del haiku, pero bueno, dicen las leyendas, por lo menos los libros, la bibliografía que hay, que, que aquel estilo, ¿no? Del tanto, la tanka, ¿no? Que ya tiene su verso, sus tres versos del 5-7-5, tan nombrado, no tan gastado también, ¿no? Gastamos mucho en la métrica, y dejamos de ver, como digo, dejamos de ver la raíz, nos quedamos mucho en la flor y en el fruto del haiku, pero nos olvidamos de pensar en la raíz. Entonces,
no hay una métrica que determine el haiku. Sí, la métrica histórica de Japón son las 5 y las 7 sílabas, ¿no? Pero está más de acuerdo a la sonoridad. Creo que lo más importante del haiku es pensar en la sonoridad que tiene. Cómo la musicalidad de estos tres versos es lo que va para mí dar una identidad del haiku. Yo nunca digo esto es o esto o no es un haiku, no me interesa ponerme en ese lugar de autoridad. Sí me interesa ser un divulgador, un profesor de haiku y transmitir lo que sé, lo que voy aprendiendo. Entonces, eso es lo más importante. La tanka tenía ese verso de 5-7-5 y después se le sumaba un segundo verso, ¿no? De 7 y 7 sílabas. Ahí ese fue un estilo de poesía muy, tanto que era para la aristocracia japonesa, como después fue tomando temas más del día a día, ¿no? Del trabajador de a pie, de la sociedad plebeya, digamos, ¿no? Por utilizar términos. Y entonces ahí se tocaban temas más del día a día y no tanto de la realidad, como decía, de la aristocracia. Después eso se fue transformando en una poesía de a dos poetas, ¿no? El primer poeta recitaba el verso, ¿no? La estructura de 5 y 7 5, y después hay otro poeta que continuaba ese verso a modo de respuesta también, podría ser lo que llamamos en el norte de Argentina y también en los Andes, ese contrapunto, y hacía el verso, la poesía de 7 y 7. Eso, ese juego poético, ¿no? Se fue con el tiempo cada vez más haciendo popular. ¿Por qué? Porque lo habían tomado las clases bajas, las clases trabajadoras, y entonces cada vez eran más, no era solo dos poetas que se juntaban, sino que eran muchos, y eso se fue transformando a ser muchos versos del 5-7-5, de ese primer verso que daba como el pie daba como el pie como, bueno, hablaba de una estación, hablaba de un suceso, hablaba de algún personaje, de algo que estaba pasando, abría el juego poético, una especie de, sin hacer una comparación tan exacta, pero más o menos una especie de cadáver exquisito, si se quiere, ¿no? Entonces los poetas jugaban, y bueno, y así se hacían versos casi que interminables, ¿no? De manera oral. Y ahí fue que llegó otro nombre de poesía, ¿no? Porque ya no era una tanca, sino eran versos que no tenían un número, digamos, un número restricto. Entonces ahí se lo llamó Renga Haikai o Haikai no Renga. Bueno, son terminologías japonesas que cuando llegan se españolizan, digamos, o llegan al castellano, es difícil de encontrar cuál sería la cierta, ¿no? Pero bueno, ya Matsuo Bayo, que es como el poeta que más conocido, digamos, ¿no? Esto está lo mismo, ¿no? El mejor o peor, no, fue un gran maestro del haiku, vivió para el haiku, viajó, hizo varios viajes alrededor del Japón, que lo registró en sus libros, y bueno, y él practicaba mucho el Renga Haikai o el Haikai Renga, ¿no? Con sus discípulos. Hasta que un día él dice, la bibliografía es como el que decide quedarse con ese único verso, ¿no? Y darle una potencia, un vuelo poético a ese primer verso, ¿no? Que era llamado de Oku. Entonces, bueno, él empieza a practicar solo ese verso y darle como una identidad propia, un vuelo propio. Después, con el tiempo, se dice que fue también un gran poeta de haiku, también crítico literario, traductor, que fue Masaoka Shiki en el siglo XIX, en 1800, que él elige, ¿no? El nombre de haiku porque se mistura la palabra aikai, que viene de aikai no renga, ¿no? Porque ya deja de ser, y la palabra oku, como el primer verso que abre el juego. Entonces ahí se mistura el ai del aikai con el ku del oku, entonces quedaría como un haiku. Pero eso no es totalmente cierto, porque en el Brasil, por ejemplo, o para la lengua portuguesa sigue siendo haikai, tanto con K como con C. Entonces son cuestiones que es bueno revisar porque te llevan a leer bibliografías, te llevan a poetas, ¿no? A traductores, como hubo muchos, Vicente Haya en España, o Octavio Paz, que fue premio Nobel de Literatura, que fue un gran traductor de literatura japonesa y escribió haikus también. Entonces ahí un poco nos abre un panorama de hasta dónde podríamos llegar con la bibliografía, ¿no?
pero bueno, también el taller la idea no es acumular teoría, sino realmente hacer del haiku una vivencia. Así que eso sería más o menos para empezar por ahora, en esta charla. Una pregunta, ¿vas a enfocar a tomar algo de la relación entre la filosofía Zen y el haiku o más bien va a ser algo que vamos a tocar por encima? No, los primeros haikus generalmente, bueno, Batsuo Basho era, digamos, era ligado más al budismo, también hay otros monjes también, y hay poetas del Zen, ¿no? Y que los haikus que escribían tenían que ver con eso, y por cómo tenían que ver con eso, desde la estética, desde lo que hablaban. Eran haikus donde generalmente no estaba presente el yo, estaba presente mucho más el ámbito de la naturaleza, casi el ser humano desaparecía, era un contacto directo con todo lo que engloba a la naturaleza, desde las plantas, las montañas, el río, los insectos. Desde ahí sí se podía ver una estética que tiene que ver con las religiones budistas, zen, que tiene que ver con el dejar casi todo, ¿no? Desde lo material para hacer casi todo desde lo espiritual y en contacto con la naturaleza. Bueno, Bayo fue eso, ¿no? Bayo fue, por eso es tan reconocido, con los viajes que ha hecho hasta los últimos días de su vida, acompañado de varios discípulos, bueno, que se ha despojado de alguna manera de lo material. Entonces, bueno, sí, los primeros haikuistas, podríamos decir la gran mayoría, en las estéticas y en las temáticas, bueno, podríamos ver un poco cómo transmiten las ideas de la religiosidad budista zen en el haiku. Eso se va a ver al principio. Después eso se fue perdiendo porque el haiku después, a partir del siglo XIX, en 1800, a Japón hace una abertura muy grande a Occidente. Entonces muchos poetas japoneses empiezan a leer literatura, poesía y entre otras, ¿no? De autores occidentales, sobre todo de Inglaterra, de Francia. Entonces, bueno, ahí eso también genera un cambio. No solo ya había un cambio generacional, habían pasado 200 años los primeros poetas del haiku, sino también yo le llamo una metamorfosis del haiku, que hoy continúa y hasta de alguna manera me parece que estamos vivenciando una segunda metamorfosis, un segundo, de alguna manera, no es el adjetivo renacer, no es el verbo renacer, pero sí de alguna manera una segunda transformación desde lo estético, pero sobre todo desde la temática del haiku. Bueno, en América Latina se lo puede ver, pero también para las personas que escriben en España. España es un país donde se escribe muchísimo haiku, se estudia mucho sobre el haiku. Debe ser el país en el mundo donde más importancia se le da al haiku como estilo poético. En América Latina, México es muy fuerte también. Y bueno, después Argentina tiene su movimiento fuerte y otros países, ¿no? Chile, por ejemplo, pero bueno, más o menos vamos a ir por esos países. Francia también ha tenido buenos poetas del haiku, así que vamos a hacer todo ese camino, ¿no? Desde los primeros poetas ligados más a la religiosidad hasta los poetas del siglo XXI, hasta niños que empiezan a tener una relación con la poesía a través del haiku, las escuelas, en diferentes talleres. Eso también voy a compartir algunas experiencias educativas. Claro, el haiku es, creo que la mejor forma de aproximarnos por primera vez a la poesía. Me parece que es fantástico, tanto para la lectura como para la escritura. Creo que el haiku es sabiduría pura. Dime te voy a hacer una pregunta. Si ya hasta ahora más o menos nos has dado una idea acerca de cuáles son las características del haiku en el Japón o cómo era en el Japón y cómo fue evolucionando, ¿cómo dirías que cuál es la característica del haiku en Latinoamérica? Incluida, digamos que Hispanoamérica para incluir a España también. Bueno,
por la bibliografía bueno, de la cual me voy formando, digamos, y por mi experiencia cuando doy clases, pero sobre todo por lo que voy leyendo, ¿no? El haiku, como digo, no es pasión de multitudes, no es algo que se propone un taller de haiku, es un curso, y las personas entran corriendo a la sala a buscar su silla para que nadie se las robe. Es un estilo poético que va creciendo y que hay algunas controversias, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las estéticas, digamos. Una de esas controversias es que como que hay una prohibición de hablar del yo, tanto nombrando al pronombre personal, ¿no? Como también haciendo alusión al mismo. Y eso es una característica que ya desde el siglo, ya existía en el Japón, de hecho hasta Basho hay haikus que habla de él en primera persona, o se hace referencia a él, sobre todo los haikus que escribió en los últimos años, ¿no? Pero si vamos a cómo eso se afianzó mucho en el haiku cuando llega a Occidente, ¿no? Y creo que tiene que ver más con la poesía de Occidente, que en donde el yo está muy marcado, ¿no? Otra de las temáticas que tienen que ver más en Occidente es la temática de ciudad, ¿no? Cuando llega a Occidente sale de un Japón donde estaba más en el área rural o en algunas ciudades, sí, pero cuando llega a Occidente llega a las grandes ciudades, llega a Madrid, llega a París, llega al Distrito Federal en México, por ejemplo, como algunas ciudades. Entonces ahí ya las temáticas son las grandes urbes. Entonces, y vivir una grande urbe no te da a veces mucho tiempo para la naturaleza, y sí, ahí la temática tiene que ver más con la sobrevivencia, o en el trabajo, o en el contexto familiar, o en el día a día, en el transporte público. Entonces ahí ya tenemos la presencia del yo, tenemos la presencia de temáticas de las ciudades, de las grandes ciudades, y después también empieza a ver a través de algunos poetas, empieza a haber una relación del haiku con la metáfora, que la metáfora también está. Todo esto que digo de que hay como una metamorfosis del haiku, no es que no existían haiku, los haikus que yo llamo tradicionales, que no lo tenían, pero sí eran una menor parte de poetas de haiku que usaban, ¿no? Una metáfora, era la dialéctica del haiku tradicional, era mucho más directo, era más de la descripción. Y cuando llego a Occidente, y eso me hago cargo, de hecho, a mí mi estética como escritor de haikus tiene que ver a veces más con la metáfora, a veces ligado más a la filosofía, al aforismo filosófico, que con la descripción poética. Entonces, bueno, esas serían las tres diferencias: el yo más presente, la temática urbana y la metáfora como estética comunicativa del haiku. Hermoso. Entonces van a ser 3 días de taller, en donde en el primer día vamos a tener toda la parte histórica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también se va a avanzar un poquito ir avanzando con la escritura, ¿no? Exacto. Sí, la primera clase es un poco hablar de las raíces del haiku. Ahí vamos a conocer ya Tanka, Haikai no Renga o Renga Haikai, y después llegar al Oku, y bueno, ahí ya el haiku propiamente dicho, y de la mano de Matsuo Basho y sus discípulos, ¿no? Y también de poetas del haiku de aquella época. Estamos hablando de mediados del siglo XVII, de 1600. Basho vivió entre 1644 y 1694, y ahí tiene sus discípulos que después continuaron. Entonces la primera clase más que nada vamos a conocer y a reconocer, siempre hay como un reempezar con esta experiencia del haiku, ¿no? A los poetas del haiku, hombres y mujeres también, porque hubo muy buenas escritoras de haiku, poetas de haiku, mujeres. En la misma época de Basho, en el siglo XVII, ya había, y lo tenían a él como referencia, y a otros maestros, ¿no? La presencia masculina era muchísimo mayor. Lo sigue siendo hoy, siglo XXI, en muchos ámbitos, ¿no? A pesar de la lucha de las mujeres por ganar espacio, reconquistar los espacios, claro, está. Pero
en aquel momento era una minoría, pero vamos a deleitarnos con poetas del haiku. Y ahí, bueno, después la segunda clase, ya siempre entre clase y clase, escribir haikus, llevarse una idea en la cabeza. eh, en la segunda clase ya vamos a adentrarnos mucho más en la práctica, ¿sí? El reconocer las estéticas, el reconocer, el poder leer un haiku y darnos un espacio colectivo para sentir, para poder dialogar y compartir qué es lo que ese poeta, esa poeta de haiku quiso decir, ¿no? ¿Cuáles son las estéticas que puso en juego? ¿Cuáles son las poéticas? ¿Por qué de aquella temática? ¿Por qué decirlo de esa manera, ¿no? Y compartir también los haikus que los alumnos y las alumnas tuvieron que escribir de la primera clase para la segunda, ¿no? Y para ir mostrando un poco qué les sensibilizó y qué quieren decir. Y la tercera clase ya directamente se hace hincapié muy fuerte en lo que llamo esta segunda metamorfosis del haiku del siglo XX, finales del siglo XX y ahora el siglo XXI, con la juventud, ¿no? Con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Cómo sienten el haiku, cómo lo llevan a sus vivencias en épocas donde ya no es solo las grandes urbes y las grandes ciudades, sino también el estilo de vida, la aceleración del estilo de vida que tenemos, que tienen esos adolescentes, cómo el haiku se lidia o se relaciona con las redes sociales, con la tecnología, ¿no? Y cómo eso forma parte de las temáticas y las estéticas. Bueno, eh, la, las, las mujeres, ¿no? También con una participación muy grande a partir del final del siglo XX, el siglo pasado y este nuevo siglo, ya nuevo milenio. Así que sí, y ahí bueno, y también leer esta segunda tanda, digamos, de haiku que los alumnos y las alumnas van a escribir entre la segunda y tercera clase, siempre eligiendo las temáticas, y una parte interesante también, hablar de esto de la segunda metamorfosis, algunos juegos también, algunas estéticas que van surgiendo, una por ejemplo que después voy a presentar ahora, que es llamada el efecto espejo, ¿no? De poder cambiar el orden del haiku, ¿no? Y poder hacer de un haiku dos versos diferentes, la utilización de una palabra de 5 sílabas o de 6 o de 4, una sola palabra que abra un poco el juego, ¿no? La temática del haiku. Bueno, eso también lo vamos a ver, algunas variaciones del haiku, pero hasta llegar a esa tercera clase, bueno, vamos a navegar sobre el mar del haiku más tradicional, intentando que 3 clases sean de alguna manera bastante dinámicas, bastante placenteras y colectivas. La idea del taller siempre, o por lo menos de lo que yo intento, es siempre que sea un espacio colectivo de participación. En ese caso soy profesor, pero soy más que nada un divulgador del haiku, por lo que sé. Hay una cuestión también interesante, ¿no? Hay una crítica a las personas que escribimos haikus y que damos clases de haikus, ¿no? Que son, pero si vos no sabés japonés, ¿cómo vas a dar haiku? ¿No? Si vos no sabés traducir. Pero decir eso es, sacando la maldad que puede haber, es como decirle a alguien que estudia filosofía, no puedes estudiar filosofía porque no sabes griego. Entonces no vas a poder nunca leer a Platón, a Aristóteles o a Sócrates. O si no sabes alemán, no vas a leer a Nietzsche. Entonces, de lo que nos basamos las personas que todavía no sabemos japonés son en la búsqueda de grandes traducciones. Por ejemplo, las traducciones de Vicente Haya o las traducciones de Octavio Paz. Entonces, las traducciones al español, ¿sí? A los diferentes estilos de español que hay, al español latino, al castellano, a través de Octavio Paz, y al español de España, ¿sí? De Vicente Haya. Entonces, a través de esas traducciones, sí, tenemos una fuente en donde confiamos que aquel haiku originario, escrito en su lengua japonesa, bueno, llega de alguna manera sin perder mucho sentido, siempre sabiendo que la traducción es de alguna manera una coautoría, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno, me parece esclarecer esa parte, ¿no?
decirlo. Además, Pero bueno, van a llevarse de regalo el libro tuyo en PDF, que realmente es encantador y creo que es una muestra excelente de cómo se puede hacer este paso, como tú dices, esta especie de metamorfosis del occidente del oriente hacia el occidente. Exacto, ahí está. ¿Y nos puedes leer algunos haikus? por favor, Ana María, gracias por pararme el carro, como se dice, pararme la lengua, porque ahora llegó el momento de leer haiku, porque mucho bla bla bla, Javier, pero a ver, bueno, vamos a empezar con algunos haikus que son un poco la columna vertebral, digamos, el camino que vamos a desandar en estas 3 clases. A ver, un haiku que me gusta mucho, dice: llega el otoño, el árbol de Paulonia mostrará una sola hoja. Llega el otoño, el árbol de Paulonia mostrará una sola hoja. Esta es de una poeta haikuista llamada Dentsu Teiyô, que fue de la misma época que Matsuo Basho, y ahí es donde se puede ver la musicalidad del haiku, ¿no? Como un primer verso más breve, ¿eh? Que abre el camino, llega el otoño, ¿sí? Bueno, después un verso más extenso, en donde hay una musicalidad mayor, que es el árbol de Paulonia mostrará, y finaliza otra vez con un verso musicalmente más breve, que es lo que podríamos llamar en la música una especie de contrapunto, ¿no? Llega el otoño, el árbol de Paulonia mostrará una sola hoja. Es como que caminamos y volvemos, es como que vamos y movemos en un mismo movimiento. El haiku tiene esa musicalidad. Otro haiku que me gusta mucho de otra poeta, ¿sí? Que se llama Cristina Rascón, una poeta, traductora, escritora mexicana, un haiku muy bonito también, que dice: sobre el mar azul, como ballenas muertas, 2 rocas negras. Sobre el mar azul, como ballenas muertas, 2 rocas negras. Me Hermoso. encanta, muy Me lindo. encanta. Ese me encanta, porque en solo 3 versos no solamente hay la musicalidad, sino la imagen es instantánea, la imagen que se dibuja en la imaginación del lector. Me encanta. Exacto, exacto. Bueno, tenemos el haiku, por eso digo, la flor y el fruto del haiku como árbol, lo más visible, pero también está la otra parte de la imaginación. Y acá vemos, llega el otoño, el árbol de Paulonia mostrará una sola hoja, ¿no? Tenemos que viajar en el tiempo para ese otoño que llega, está llegando, y el árbol de Paulonia mostrará tan solo una hoja. Hay una idea del paso a la naturaleza, además de hacer visible, digamos, el explícito la estación del año, que después vamos a ver eso también. Y sobre el mar azul, como ballenas muertas, 2 rocas negras. Bueno, ahí la metáfora, lo que decía, ¿no? La metáfora más explícita, ¿no? Porque cómo definimos lo que es una metáfora o no. Pero bueno, de esta manera, esas 2 rocas negras que son como ballenas muertas, no lo sabemos, ¿no?